Hola, buenas tardes. Bienvenidos a todos nuestros queridos clientes y oyentes. Mi nombre es Moisés, soy analista de cuentas en AvaTrade. Hoy, 7 de abril del 2025, lunes, nos encontramos con un lunes de nuevo bastante ajetreado, donde vemos que Trump sigue en sus treces, como se suele decir en España, no se apea del burro, como se suele decir, y va a continuar con el tema de las tarifas arancelarias, los aranceles, etcétera, y ya el mercado está preveyendo hoy bajadas importantes. Así que si les parece, vamos a empezar directamente a recordar a nuestros queridos clientes básicamente las condiciones de trading básicas, la advertencia de riesgo. Los CFD son instrumentos complejos y conllevan un alto riesgo de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. Recordar a nuestros clientes que nos pueden seguir en la social media, en LinkedIn, en YouTube, Facebook, Twitter e Instagram. Recuerden que nuestros canales de YouTube, AvaTrade Latam y AvaTrade en español y AvaTrade en España. Cualquier duda, el link en la campanita y estarán completamente actualizados. Recuerden que también nos pueden seguir en nuestro mail, contactar con nosotros en clientes@avatrade.com y cualquiera de los teléfonos que tienen en pantalla, en nuestro chat en vivo a través de nuestra página web y en el WhatsApp. Hoy, titulares de hoy: la negativa de Trump a negociar los aranceles intensifica el crash, habrá acuerdos antes del miércoles histórico, habrá que ver. Bill Ackman dice que Trump está perdiendo la confianza de los líderes empresariales y China se prepara para la guerra, adelantará medidas para estabilizar la economía. La pregunta que todos se hacen es, ¿estamos ante la oportunidad del siglo para comprar en bolsa? Una gran pregunta a la que en días próximos vamos a tener la suficiente capacidad para ir entendiendo un poco más si eso es así y es la oportunidad del siglo. Por otro lado, Wedbush baja el precio de Alpe, el mercado arancelario es un desastre para la Big Tech, el petróleo ahonda en mínimo del 2021 y el West Texas pierde los $60 el barril, fortísimas caídas en los valores del IBEX, pero con grandes rebotes intradía y una volatilidad máxima. Sangría en cripto, el Bitcoin se hunde hasta los $75,000 y el Ethereum se desploma en un 20%. Las ventas de pánico se extienden a Asia y el Nikkei se hunde casi un 8% y el Hansen un 13%. Saltan las alarmas en el Banco Central Europeo. Así impactará los aranceles en Europa para Goldman Sachs y hoy Wall Street anticipa un nuevo batacazo mientras Donald Trump se enroca en su postura arancelaria. Goldman Sachs ve un 45% de probabilidades de recesión en Estados Unidos tras los aranceles. Así que continuamos y nos adentramos en estas noticias. Ahí tenemos que los futuros de Wall Street caen por tercer día, el S&P al filo del mercado bajista, los futuros anticipan otra jornada de castigo de Wall Street con el Dow Jones perdiendo de nuevo más de 1,000 puntos. El fin de semana no ha servido para calmar el miedo de los inversores y que han visto cómo Trump mantiene su apuesta sobre los aranceles. Los índices bajando, el Dow Jones 730 puntos hasta los 37.584, el S&P un 1,75% hasta los 4.985 y el Nasdaq a los 17.000. Tenemos ahí que Wall Street está viviendo unos días muy complicados. La semana pasada, por primera vez en su historia, registró 2 días consecutivos con caídas de más de 1.500 puntos, incluyendo una de 2.231 puntos el viernes. El S&P cayó más de un 6% el viernes, su peor desempeño desde el inicio de la pandemia del COVID en el 2020. El Nasdaq Composite entró en un mercado bajista el viernes con una caída del 22% desde su récord y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no solo ha dado muestra de dar su brazo, de no torcer su brazo, sino que parece redoblar la apuesta. Los países extranjeros tendrán que pagar mucho dinero para levantar los aranceles generalizados. No quiero que se hunda nada, pero a veces hay que tomar la medicina para arreglar algo. Así ha dicho Donald Trump. Tenemos un déficit comercial de $1 billón con China, con cientos de miles de dólares en el año que perdemos y a menos que resolvamos este problema no voy a llegar a ningún acuerdo. Así dice. Los inversores se sorprendieron inicialmente de la magnitud de ciertas tasas aplicadas a los socios comerciales que parecían basarse en una fórmula sin justificación válida, basada en la teoría económica restablecida. Y bueno, ahí tenemos que el secretario del Tesoro, Scott Bessent, ha rechazado la afirmación de que los aranceles podrían llevar a la economía estadounidense a una recesión.
Hoy el ministro de Asuntos Exteriores chino ha calificado la intimidación de los aranceles recíprocos de Estados Unidos. Son el típico unilateralismo y proteccionismo y acoso económico, ha criticado el portavoz Lin Jian en una comparecencia. El pánico en los mercados ha llegado ante la antesala del inicio de Wall Street hoy de la temporada de presentaciones de resultados trimestrales. Este viernes está previsto que varios de los grandes bancos estadounidenses como JP Morgan y Wells Fargo y Morgan Stanley den a conocer sus cifras a la espera de estas cuentas. Y por otro lado tenemos también ahí que el menú de los aranceles provoque o no una recesión sigue siendo una incógnita, pero ralentizará el crecimiento, destaca el CEO de JP Morgan, y el miedo se ha extendido a todos los activos de riesgo, golpeando también muy duramente a las criptomonedas. El Bitcoin cae por debajo de los $77,000, mientras que el Ethereum por el momento se paga por debajo de los $1,500. Por otro lado, en los mercados de materias primas, los precios del petróleo retroceden, amplían la pérdida de la semana a medida que la escalada de las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China aviva los temores de una recesión que reduciría la demanda de crudo, y los futuros del West Texas, en este caso estadounidense, caen a la zona de 60,24. Y ahí tenemos al Brent en zona de 63,88. Los precios del oro bajan a un mínimo, en este caso de varios días. Un minuto. Los lingotes para cubrir sus pérdidas, entre otras operaciones, por el temor a la recesión mundial debido a una escalada de la guerra comercial global. El euro sube un 0,09% a la zona de 1,0971, mientras que los inversores buscan refugio en los bonos. Así que muy atento a todo esto. Por otro lado, tenemos que el euro se mantiene por encima de un nivel de soporte clave ante los temores de la recesión de Estados Unidos. Y en esa zona de 1,10 aproximadamente, el oro convierte una corrección amplia en verde el lunes en mercados volátiles, y ahí tenemos también que el dólar contra el canadiense mantiene las ganancias desde el viernes. La libra esterlina se desploma a medida que los aranceles de Trump afectan a las perspectivas económicas del Reino Unido. Por otro lado, tendremos durante la semana el IPC de Estados Unidos, las actas de la Fed y los resultados que marcarán esta próxima semana, lo que es toda esta semana. Atención a las ventas minoristas de febrero de la eurozona, así que estaremos muy pendientes a todos estos datos. Por otro lado, el mercado actualmente, estos son los niveles de alcance: Dow Jones en 37.800, el S&P en 5.000, el Nasdaq en 17.100, y ahí tenemos el Nikkei en 31.700, el euro stocks en 4.600 y el DAX en 20.000, con el crudo oil en 60 y el crude Brent en 64, y ahí tienen el cocoa bajando a 8.398, el oro en 3.059 se mantiene, la plata en 30,44, y ahí tenemos también, por ejemplo, pues datos como el café, que ha bajado a 362,30, etcétera, etcétera. Así que no pierdan de vista todos estos datos. Ahí tenemos las imágenes principales de los principales índices, esas retrocedidas y esas caídas importantes. Atento a la apertura del mercado americano, y ahí tenemos también en las caídas importantes en todas las materias primas, en este caso en las energéticas, crudo oil, crude Brent, gasolina, gas natural, etcétera. Y tenemos también ahí a los metales, el oro, la plata, el platinum, el palladium, el copper, todos retrocediendo. Y los pares de cotización, en este caso tenemos ahí, por ejemplo, al dólar contra el canadiense, que se ha ido por encima, en este caso a 1,4250, aunque sigue retrocediendo, el 1,0945 del euro dólar, la libra 1,28, etcétera, etcétera. Así que muy atentos, el Bitcoin en 76,497, el Ethereum en 1,477, Solana en 99,47, Doge en 0,1376. Vamos a ver en este caso el boletín de nuestro querido Juan Ignacio Crespo, el economista que nos trae siempre ideas muy interesantes. La transición de la fase de Donald Trump, ahí tenemos. Tras las fortísimas caídas de las bolsas europeas y de Estados Unidos el viernes, en la madrugada española se hundían los índices de la bolsa de Asia, el precio de oro caía también un poco,
y el euro retrocedía ligeramente frente al dólar y la prima de riesgo de los bonos elevada rentabilidad subió también en las dos últimas sesiones y curiosamente en marzo ha bajado ligeramente. La Casa Blanca dice que 50 países diferentes quieren negociar los aranceles, las caídas de precios de materias primas reducen lo acumulado en los metales y la transición de esta fase de Donald Trump, pues como él indica y escribe, Juan Ignacio Crespo, en termodinámica se llama transición de fase, un proceso físico por el que se pasa de un estado de naturaleza a otro diferente, como por ejemplo cuando el agua entra en ebullición y se evapora y al llegar a los 770 grados los imanes de hierro empiezan a perder su magnetismo. La transición de fase de Donald Trump se produjo el miércoles de la semana pasada al anunciar que los aranceles aplicaría a Estados Unidos, los productos extranjeros serían iguales, superiores o muy superiores al 10%. Hasta ese límite del 10% parecía que las bolsas podrían convivir con la subida, lo que abrió las compuertas del cielo, que los países bloques económicos con superávit comercial frente a los Estados Unidos serían mucho más altos. Lo que vino a continuación en las bolsas es bien conocido, menos de lo que los metales industriales cayeron con tanta fuerza en las últimas sesiones de la semana pasada. Y es decir, que los activos materiales, como los metales industriales, pero también los metales preciosos, han terminado por perder la compostura que conservaban hasta el jueves. Otro tanto, el petróleo, que aunque en tono de mayor debilidad de precio, estaba haciendo vaivenes paralelos a los que tuvo en la primera presidencia de Trump. Así el gas natural europeo y mucho menos al de Estados Unidos. Hasta hoy solo las materias primas agrícolas mantienen el patrón de comportamiento de la primera fase de Trump y las divisas más importantes como el euro y el yen han mantenido la trayectoria que esperábamos de ellos. Así se ven los gráficos, el gráfico 1 y 2. Ahí tenemos para primero la evolución del euro contra el dólar. Está siguiendo más o menos la misma fase que en Trump 1, como estamos viendo, y la evolución para el yen contra el dólar, la evolución del yen contra el dólar estamos viendo en la fase actual de Trump, estamos en rojo y en la fase anterior en violeta y vamos viendo cómo esta fase también se va cumpliendo. En este último gráfico asoma la única esperanza de una recuperación, siquiera provisional, de las bolsas y es que el proceso de revalorización del yen ya está a punto de terminar su curso para 2 o 3 semanas. En este caso, y debería revalorizarse hasta 144 yen y después iniciar una depreciación hasta 152 yenes. La apreciación del yen ya representa como la caída del dólar. ¿Quiere decir esto que es lo que está detrás de la caída del bolsa es el carry trade del yen y una vez más? Lo más probable es que sí, no como desencadenante, pero sí como acelerador. Donald Trump ha tenido su primer crack en la bolsa 10 meses antes de lo esperado en su segundo mandato y es que Trump tuvo un verdadero crack cuando un año después de su primera toma de posesión, entonces la volatilidad estaba medida por el índice PIC que se fue a la estratosfera y fue el primero de los problemas serios de la bolsa en su primera presidencia a finales del 2018. Tuvo otro aún mayor. En el gráfico 3 que estamos viendo ahora en imagen se pueden ver la comparación de la volatilidad entre aquel episodio y el actual. Tenemos ahí en el actual proceso de Trump 2, en esta segunda etapa en rojo y el anterior en verde. Según esto, la volatilidad aún le queda un tanto de subida y por lo tanto a las bolsas caídas adicionales y la comparación entre el brote psicótico que tuvo la volatilidad de enero en febrero del año 2018 viene a cuenta porque ya gobernaba Trump y dos porque como no llegó irrumpiendo con los aranceles desde el primer día en aquel mandato, la cosa se retrasó un año y fue a comienzos del 2018 cuando los aranceles empezaron a tener peso en los debates, de modo que Trump los aprobó en marzo y entraron en vigor en abril. La diferencia que podría aliviar algo la situación ahora es que la Reserva Federal estaba subiendo tipos de interés entonces y ahora los está reduciendo. Aunque el momento de finales de enero del 2018 puso a prueba la estabilidad del sistema internacional y aunque se recuerda, fue un episodio muy importante por la magnitud del impacto que tuvo sobre la volatilidad y la amenaza de una serie de quiebras en cadena que finalmente no se produjo. Las prisas de Trump esta vez han llevado a los mercados a saltarse 10 meses en la evolución de lo que esperábamos en la newsletter y por lo tanto a preguntarse cuál será la pauta de evolución futura. A partir de aquel momento el dólar, que había estado muy débil, empezó a apreciarse, lo que nos da un toque de atención sobre lo que podría ocurrir con él en las próximas semanas. Así que si les parece, continuamos mañana, seguimos. Un saludo, buen día.